Amix, me alegra mucho que esta historia les esté encantando. Aquí les dejo el resumen del tomo 3 del manga Me convertí en la madre de los 10 hijos del rey demonio más fuerte de otro mundo. Disfruta el resumen. Gracias al trabajo de Du, las tierras que rodeaban el castillo estaban produciendo alimentos para todo el pueblo. Por ello, Du y Akari se esforzaban en trabajar duro en el campo. Un día, mientras cosechaban las verduras, Akari le contó a su pequeño sobre su abuela y le dijo que esperaba que la pudiera conocer algún día. Esta idea le emocionó mucho al pequeño Du. Cuando llevaron las verduras a la cocina, Albert estaba allí como siempre, comiendo y jugando con Ann. A los demonios no les gustaba estar cerca de él porque los deslumbraba con su aura de héroe, así que lo dejaban hacer lo que quisiera. Y como Akari había estado todo el día trabajando en el campo, su aspecto no era el más limpio que digamos, así que Albert se ofreció a terminar de llevar las verduras a la cocina y le sugirió a la chica que fuera a tomar una ducha caliente. Ella respondió que eso le encantaría, pero que en el castillo no había baños, así que después se limpiaría con el agua fría del pozo. Albert se enfureció porque no podía creer que Akari sufriera bañándose con agua fría. En ese momento, Gran entró a la cocina. Albert el héroe, ¿qué estás haciendo en mi castillo? Al gran rey demonio no le gustaba ver a su prisionero paseándose por todo el castillo a sus anchas, y cuando le reclamó por qué se había salido del calabozo, Albert aprovechó la oportunidad para discutir con Gran. Nunca serás capaz de hacer feliz a la señorita Akari, ¡bruto! Albert, ¿de qué hablas? ¡Le dijo bruto al rey! Hay cosas que las mujeres humanas aman, y esas son las fiestas de té, vestidos y bailes, y tú no puedes darle ninguna de esas tres cosas. Parece que solo puedes manejar espadas, no mujeres. Gran se molestó por las palabras de Albert, pero también quería alegrar a su esposa. Entonces detuvo la discusión con el héroe y ordenó a sus sirvientes. ¿Qué tan difícil puede ser hacer un baile? ¡Mis súbditos, háganlo! Sí, señor. El pequeño príncipe y la princesita escucharon que abrió un baile y se emocionaron mucho. Akari también se alegró al saber que abrió un baile, pues aunque había estado ocupada criando niños, aún seguía siendo una chica de 16 años. Mientras avanzaban los preparativos para el baile, Hyrule buscó a Akari para darle un vestido que, según ella, dejaría helados a todo aquel que la viera. La chica se emocionó mucho, pero cuando se lo probó, no era nada de lo que esperaba, y en realidad no había nada de tela en ese atuendo, pues solo era una serpiente enredada en el cuerpo de Akari, lo que hacía que este fuera un atuendo demasiado revelador. Después, Hyrule le mostró otros atuendos, pero estos eran demasiado feos y poderosos, pues la ropa de los demonios siempre tiene una habilidad oculta para ayudar a su portador en los combates, por lo que Akari se entristeció que no pudiera tener un vestido normal y bonito, pero pronto se animó cuando Ann encontró un baúl lleno de vestidos humanos que además eran bonitos. Eligió uno y cuando estuvo lista se unió al baile que ya había comenzado. Pero en cuanto entró en el salón principal, se robó las miradas de todos, en especial la de Gran, pues la belleza de Akari resaltaba más al usar ese vestido, y Gran quedó impactado. ¡Qué mujer tan bella! El primero que la saludó en la pista de baile fue Albert. Ese vestido te sienta muy bien. Gracias, aunque me da un poco de pena usarlo. ¿Me concede este baile? Akari estaba buscando a Gran con la mirada, pero no lo encontró. Cuando escuchó la petición de Albert, quería rechazarlo porque no sabía bailar, pero él dijo que estaba bien porque él marcaría el paso, así que ella solo tenía que seguirlo. Así, los dos empezaron a bailar en el centro de la pista, maravillando a todo aquel que los veía, pues según algunos chismosos, decían que ellos dos se veían perfectos juntos, casi como una obra de arte. Gran estaba viendo y escuchando todo desde un segundo piso, y aunque estaba muy enojado, no dijo nada para no arruinarle el baile a su esposa, y mejor se retiró a sus aposentos. Akari pensó que ese baile era todo lo que ella siempre había soñado, pero reconoció que de alguna manera no se sentía que estuviera bien. De pronto sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Hyrule se aburrió de la música que tocaba la orquesta y dijo que era su turno para cantar. Así que mientras entonaba una canción muy desafinada, poco a poco el baile se fue transformando en una fiesta de cantina. Ay, es una pena que se arruine un baile tan agradable. Creo que me siento más a gusto viéndolos divertirse de esta manera. Pueden dar miedo, pero los demonios en realidad son muy interesantes, ¿no crees? Tienes razón.
Mientras la ruidosa fiesta transcurría, Akari le preguntó a Albert si los humanos no podían liberar a la madre de Grant para así terminar con la guerra, pero él dijo que eso era imposible, pues la antigua reina demonio era un ser superpoderoso y muy cruel, que además poseía un deseo de destrucción y conquista imparable, y que si la liberaban, ella sola acabaría con los humanos. Esa conversación se terminó cuando Ann los interrumpió y dijo que quería bailar con Albert, y luego Du le pidió a su mamá que le llevara comida a su papá a su habitación. Akari accedió, pero en su rostro se podía ver que estaba triste porque pensaba que nunca conocería a su suegra, ya que además de estar prisionera, era un ser aterrador. Cuando llegó a la habitación de su esposo, él notó la tristeza en su rostro y muy preocupado le preguntó si le había pasado algo. Ella no respondió, pues seguía pensando en que sus hijos podrían estar en peligro si su abuela se liberaba y destruía al mundo. Te traje comida. Grant intentó conversar con ella, pero cuando vio el vestido que estaba usando su esposa, le dijo: Ese vestido era de mi madre. ¿Esto era de la reina? Akari se asustó al escuchar eso y le pidió perdón por usarlo sin permiso. Por último, dijo que se lo quitaría de inmediato, pues sabía que la ropa ahí tenía habilidades ocultas, haciéndolos capaces de aniquilar a los enemigos del portador de la prenda, por lo que no quería imaginar el daño que podría causar el vestido de la gran reina del Nier. Grant notó el miedo que tenía su esposa, así que le dijo: Calma, no es más que tela. Como Akari seguía siendo un poco escéptica al respecto, Grant le contó que la ex reina había mandado hacer ese vestido con sastres humanos, ya que no sabía lo que le gustaba a los humanos. Akari supo que como su suegro era un humano, entonces al Denir le gustaba vestirse con ropa bonita de humanos para alegrar a su esposo. Saber este dato de su suegra calmó su angustiado corazón y muy feliz abrazó a Grant. Él parecía no comprender por qué ella se alegraba tanto, pero solo dijo: algún día quisiera conocer a tu madre. Después, Akari notó la mirada curiosa de su marido y le confesó que las mujeres también aman vestirse bien para la persona que les gusta. Grant se conmovió y como aún se podía escuchar la ruidosa música de la fiesta, atrajo el cuerpo de Akari hacia él y con una cálida voz le dijo: ¿Me concedes este baile? Ella accedió y se sintió muy bien al bailar tan pegada al cuerpo del gran rey, aunque este momento duró poco tiempo, pues la voz de Albert se escuchaba por los pasillos aún más fuerte que la ruidosa música. El héroe estaba buscando a Akari y ella al escucharlo soltó la mano de Grant. ¿Albert? Iré a ver qué es lo que le pasa. Grant no quería que ella se fuera, así que la abrazó suavemente por detrás y le susurró en el oído: No vayas, eres mi esposa, ¿no? Akari se sorprendió gratamente al escuchar a Grant llamarla su esposa, pues todos lo sabían, pero él casi nunca la llamaba así. Y mientras pensaba en esto, de repente el rey la levantó entre sus brazos y la llevó a la cama donde la recostó. Mientras él estaba inclinando sobre ella, pasó su mano por el corsé del vestido que tenía puesto. Cuando sus dedos lentamente bajaron hasta el vientre de Akari, Grant preguntó: Dime, ¿para quién llevas este vestido? Ella se sonrojó y en su mente dijo que era para Grant, pero no le dijo nada porque enseguida se distrajo con otro pensamiento aún más emocionante. Debido a que la posición en la que estaban había muy poco espacio entre sus cuerpos, por lo que pensó que esa noche sería por fin la noche en la que disfrutaría con su esposo del placer. Pues el ambiente se estaba calentando cada vez más y ninguno parecía querer detenerse, pero fueron interrumpidos por una extraña voz procedente del vestido que aún tenía puesto Akari. De pronto, el vientre de Akari se iluminó como si estuviera siendo atacada por magia, y la voz del vestido dijo algo así como que la unificación del señor demonio y el otro mundo estaba confirmada, y algo sobre inyectar unidades de mana. Todo indicaba que el vestido estaba creando algo en el portador. Akari empujó a Grant y le reclamó por haberle engañado al decirle que el vestido no era más que tela y que sí tenía una habilidad oculta, pero no es que él quisiera engañarla, simplemente no sabía que su madre había hechizado ese vestido para quedar embarazada. Cuando el vientre de Akari alcanzó el tamaño de una pancita de embarazo, el vestido comenzó un conteo regresivo. Cuando llegó a 0, de Akari salió un huevo mucho más grande que cuando nacieron Ann y Du, y cuando eclosionó, nació el primer par de gemelos de la pareja, y fueron una niña y un niño. Al bebé varón su madre lo nombró Troa y su gemela Kat,
Aunque los recién nacidos eran muy lindos, cuando Anne se acercaba a ellos, la miraban como si quisieran lanzarle una maldición. Sumado a eso, cuando lloraban, el sonido que emitían parecía el sonido que pudiera haber hecho una rana moribunda. Akari pensaba que había algo muy diferente en sus recién nacidos, pero sobre todo en Troa, pues comparado con sus hermanitos que eran muy alegres, él parecía estar cansado o triste, pero se animó a sí misma diciendo que tenía que dar su mejor esfuerzo para cuidarlos, para que crecieran bien. Y aunque estaba muy motivada, cuidar de 4 bebés al mismo tiempo era muy difícil y cansado. Ella estaba tan ocupada con sus pequeños que durante 3 días no había salido de su habitación. Albert se preocupó y fue a su cuarto para asegurarse que estuviera bien, pero antes de poder tocar a la puerta, se encontró con Grant, quien le dijo: ¿Qué estás haciendo en mi castillo? Vine a ver si Akari se encuentra bien. Justo cuando iba a empezar una nueva discusión entre el rey demonio y el héroe, Akari abrió la puerta, pero difícilmente pudieron reconocerla, pues ya no se veía como antes. La sacerdotisa estaba muy exhausta y se notaba en su cara. Akari les contó que era muy difícil alimentar a 4 bebés sola, pues los gemelos siempre querían comer al mismo tiempo, y eso la había dejado seca. Entonces, Albert se ofreció a cuidar de los gemelos para que Akari descansara un poco. Ella se sintió aliviada y le agradeció la ayuda. A Grant no le gustó la idea de que su archienemigo cuidara de sus hijitos, así que le dijo que él los cuidaría mejor, y en algún momento convirtieron el cuidar de los bebés en una competencia, y decidieron que Grant se llevaría a Troa y Albert se haría cargo de la pequeña Kat. Al parecer, a los bebés no les gustaba la idea de que los separaran, pero aún así, cada quien se llevó un bebé para iniciar su competencia, para ver quién estaba mejor calificado para cuidar de los niños. Así, Grant se llevó a Troa al jardín, en donde el pequeño mostraba un gran interés en las hormigas, y los bichos del jardín mostraban un gran interés en él, pues se sentían atraídos a la oscuridad que rodeaba al bebé. De hecho, era tanta la oscuridad que emanaba de Troa, que Grant se llegó a preguntar si realmente era su bebé. Mientras el asustado papá contemplaba a su hijo, su pequeña Kat pasó gateando a toda velocidad. Quién sabe a dónde se dirigía, pero Albert estaba corriendo detrás de ella para intentar alcanzarla. Grant pensó que había una carrera que ganar y animó a Troa a gatear a toda velocidad, pero el pequeño no podía gatear y solo se quedó en el piso. Entonces su papá intentó enseñarle a gatear por todos los medios, y cuando por fin lo logró, resultó que era más lento que un caracol. Grant se cansó mucho por enseñarle a su hijito a gatear, entonces lo tomó entre sus brazos para regresar al castillo, y cuando el bebé necesitaba un cambio de pañal, Grant se dio cuenta de que cuidar un bebé era realmente difícil. Mientras tanto, Albert logró alcanzar a la pequeña Kat y ahora la llevaba en sus brazos, y mientras caminaba por los alrededores del castillo, pensaba que podría calmar a cualquier mujer, ya sea joven o mayorcita. Y es que Albert estaba tan feliz de llevar a la pequeña en brazos que incluso pensó que estaría bien si ella empezaba a llamarlo papá. Pero el encanto del héroe no domó el ímpetu de la pequeñita, y con sus manitas golpeó repetidas veces el rostro de Albert, hasta que logró que la bajara al suelo y volvió a gatear con toda su energía, dirigiéndose a la oficina de Morris, en donde destruyó sus preciosos libros. Y ya que estaba suelta dentro del castillo, fue a molestar a cuantos demonios se encontrara. Cuando Albert llegó hasta donde estaba Kat, de alguna manera ambos terminaron cayendo por el baño. Después de mucho caminar, llegaron a un gran árbol donde se encontraron con Grant y Troa, quien por cierto llevaba horas llorando, y en cuanto Kat se reunió con su hermanito, también empezó a llorar. Albert estaba desesperado y también empezó a llorar por lo que pensó que tenía depresión postparto. En ese mismo momento, Albert y Grant estuvieron de acuerdo en algo. Akari es una mujer increíble por cuidar de 4 bebés como estos ella sola. Rendidos, dejaron a los bebés en el pasto, y de pronto Kat empezó a gatear para escaparse de nuevo, pero se dio cuenta de que su hermanito no podía seguirla, así que ella le enseñó a gatear y disminuyó su velocidad para que su hermanito le siguiera el ritmo. Albert y Grant vieron cómo los pequeños se esforzaban para avanzar juntos, por lo que el rey Grant se sintió tan conmovido y orgulloso de sus bebés que se apresuró a tomarlos entre sus brazos. Aunque Kat había hecho un gran trabajo al motivar a su hermanito a gatear, Troa demostró la habilidad de su corazón, pues hizo todo el esfuerzo de aprender a gatear para recoger un huevo que estaba en el suelo y dárselo a su papá. Te esforzaste mucho, Troa. Estoy muy orgulloso de ti. Albert
muy contento, solo observaba la escena y por primera vez, Grant dejó que aquel al que consideraba su enemigo abrazara a sus bebés. Cuando Akari apareció, los gemelos gatearon increíblemente rápido para reunirse con su mamá y hermanitos. La joven madre ahora lucía muy contenta, pues ya había dormido lo suficiente en ese rato. Grant también estaba orgulloso del trabajo que hacía su esposa al cuidar de los bebés y le dijo que desde ese día le pidiera ayuda cada vez que se sintiera cansada. Akari no esperaba escuchar esto de Grant y le preguntó si ahora le decía eso porque pensaba que los gemelos eran una versión dividida de él. El señor demonio nunca había pensado así de los bebés, pues de hecho creían que no se parecían nada a él, pero Anne le dijo que sus hermanitos eran idénticos a su papi, pues Kat tenía la misma mirada aterradora que su papá y Truat tenía un aspecto negro que lo seguía a todos lados y que esa figura negra era igualita a su papá. Albert, que escuchó todo esto, no pudo contenerse y se burló de Grant. Entonces eso quiere decir que también eres un llorón. Grant quería iniciar una discusión con Albert otra vez, pero ya no pudo porque en ese momento eclosionó un huevo que Truat se había encontrado mientras gateaba junto a su hermanita, y de ahí salió un bebé dragón. Mientras tanto, en la capital humana, el rey estaba enfadado con Albert, pues ya tenía 2 meses desde que se había infiltrado en el castillo del rey demonio y no se había comunicado con él ni una sola vez. Al parecer, a Albert no le molestaba quedarse en el castillo del gran rey demonio, mientras pudiera estar cerca de Akari y los bebés para estar seguro si serían los catalizadores de la destrucción o no, y mientras los vigilaba, poco a poco construía una amistad con ellos. Y aunque a la princesa Kat no le agradaba el héroe, a sus hermanitos sí. Un día, mientras Akari y Albert estaban en los jardines del palacio jugando, escucharon que los consejeros del rey demonio le anunciaban a su señor que los humanos se habían comunicado con los elfos y los enanos, por lo que si en el futuro ellos se aliaban, el rescate de la anterior reina demonio sería casi imposible. Entonces, todos le sugirieron al rey Grant que era mejor que los demonios se aliaran con los elfos y los enanos para tener ventaja sobre la batalla y así rescatar con éxito a Lady Delnier. Cada uno de los consejeros de Grant quería reunirse con las razas mencionadas para convencerlos de aliarse con ellos, pero Grant dijo que su tarea era para él, ya que como líder de los demonios era mejor que buscara él mismo el apoyo de los enanos, así que se puso su armadura y ya estaba listo para salir del castillo cuando Albert le pidió permiso para que él se reuniera con los enanos y actuara según su papel del héroe para pedirles que no se aliaran con los humanos, solo para ganar un poco de tiempo en lo que Grant les pedía ayuda a los elfos primero. Grant estuvo de acuerdo y antes de irse fueron a despedirse de Akari y le pidieron que mantuviera a los niños a salvo en el castillo mientras ellos no estaban. Como no pudieron despedirse de los niños, el slime les leyó un libro explicándoles a dónde se había ido el héroe y su papá. Mientras todos estaban en la clase con el slime, una hermosa melodía empezó a sonar en el castillo, dejando inmóvil a todo aquel que la escuchara. Junto con esta música llegó Ancient, el rey de los elfos, que buscaba a la gran sacerdotisa. Akari se asustó y puso a todos sus niños detrás de ella, pero el elfo era demasiado rápido y en unos pocos segundos tomó a la sacerdotisa en brazos e intentó llevársela mientras los niños le pedían que le regresaran a su madre. Para no seguir escuchando las súplicas de los pequeños, el rey de los elfos los iba a dormir con otra melodía. Pero mientras estaba tocando su lira, el rey de los enanos aprovechó para arrebatarle a la sacerdotisa de las manos. Ancient también creía que Akari y los niños traerían la destrucción del mundo, por ello no podía dejar que siguiera dando a luz a más catalizadores de la destrucción. Por otra parte, Soldat, el rey de los enanos, solo quería vender a la novia del rey demonio. Ancient se enteró de las intenciones de Soldat y comenzó a criticarlo, mientras el enano solo intentaba defenderse. Mientras esto pasaba, Slime pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los intrusos y para que no los atraparan los guardias del señor demonio, huyeron juntos llevándose la sacerdotisa con ellos y dejando a los niños llorando por su madre. Cuando Morris y Hyrule llegaron a la escena, Slime explicó lo sucedido y empezaron a movilizar el ejército del señor demonio para buscar por cielo y tierra a la sacerdotisa, mientras le pidieron a los jóvenes príncipes y princesas que se cuidaran solos en el castillo. Tiempo después de que se quedaron solos en el castillo, Kat estaba muy triste llorando, pero también estaba determinada a
rescatar a su mamá, por lo que le pidió ayuda a sus hermanitos. Todos estuvieron de acuerdo. Du, viendo unos mapas, encontró el lugar al que probablemente habían llevado a su mamá y momentos después todos salieron del castillo. Mientras avanzaban en su recorrido, les dio hambre, por lo que Anne y Du se encargaron de buscar comida y cocinar. Después de cenar, la lluvia cayó y los empapó, por lo que Kat por primera vez mostró sus habilidades y en poco tiempo construyó una casa para sus hermanitos. Mientras casi todos los niños dormían cómodos y calientitos, Troa no tenía sueño, pues pensaba que todos sus hermanos eran genios en diferentes cosas, pero él no tenía ninguna habilidad especial y se sentía un inútil. Así que salió de la casa para llorar debajo de la lluvia mientras extrañaba a su mamá. De pronto, entre las plantas del bosque estaba escondido una gran bestia que parecía que tenía hambre y quería comer niños. Cuando pasó junto a Troa, no le hizo caso y siguió su camino hacia la casa donde dormían los demás niños. Troa le gritaba a la bestia que se alejara de ahí y aunque quería correr y proteger la entrada de la casa, sus piernas no le respondían y nuevamente pensó que de verdad era un inútil, pues ahora no podía ni caminar. Cuando estaba cayendo en la desesperación, escuchó en su mente la voz de Akari. Troa, tú eres amable. Troa, Kat, ustedes pueden. Que siempre le decía que él era un niño amable y que él podía hacer lo que quisiera, y se imaginó que su mamá lo abrazaba y animaba a moverse. Vamos, Troa, puedes hacerlo. Entonces se limpió las lágrimas con sus manitas y se armó de valor para pararse enfrente del demonio bestia y gritó que él también era hijo del gran rey demonio. Justo cuando pensó que aquella criatura se lo iba a comer, escuchó que el demonio bestia le habló y confesó que sí se lo iba a comer, pero que no lo hizo porque se sintió terriblemente atraído por los ojos del pequeño. Troa quería responderle a la criatura y empezó a aullar, pero aquel demonio bestia le dijo que no tenía que esforzarse en hablarle con palabras, pues incluso sin ellas podía sentir como los pensamientos amables y bondadosos del pequeño llegaban hasta él, y luego le dijo que era un niño muy amable. Troa pensó que eso mismo era lo que le decía a su mamá y que esa debía ser su habilidad especial. A la mañana siguiente, Troa regresó en el lomo de su nuevo amigo y les dijo que el sabueso del infierno sabía dónde estaba su mamá y que los llevaría a todos con ella. Esto definitivamente asombró a todos sus hermanitos, pero se alegraron porque ya no tenían que caminar y además irían directamente al lugar donde estaba su mamá. Mientras tanto, en la frontera entre el reino de los elfos y los enanos, Soldat y Ancient se reunieron con sus respectivas hermanas. Akari se sintió aliviada al verlas, pues eran mujeres que tenían su misma edad. Cuando a la gran sacerdotisa le gruñó el estómago por hambre, Soldat se fue a cazar para que comiera y estuviera sana, ya que odiaba cuando las mujeres pasaban hambre, debido a que su madre había muerto por falta de alimento. Una vez que le llevaron a la chica una gran presa para comer, Ancient la convirtió en algo comestible y delicioso. Akari, muy contenta, intentó comer, pero el rey de los elfos no la dejó, pues según sus hábitos para alimentarse, no eran hermosos, por lo que le daba un golpe cada vez que hacía ruido o masticaba muy poco la comida. Soldat veía la escena y dijo que eso no era divertido, y empezó una discusión con Ancient, la cual no duró mucho, pues Akari los interrumpió para agradecerles por la comida, ya que había aprovechado la discusión entre el elfo y el enano para terminar toda su comida. Y también dijo que como la comida que los dos le habían dado era deliciosa, se lo terminó rápidamente, y recalcó que lo que más le había gustado de esa comida fue que la hizo sentir como si fuera una comida familiar. Ya que se estaba ganando la confianza de aquellos reyes, le preguntó por qué la habían llevado a ese lugar. Ambos respondieron que fue para controlar la guerra entre los humanos y los demonios, y así evitar que creciera más, pues antes les vendían armas y medicinas a demonios y humanos, pero ahora que la guerra se intensificó, los elfos y los enanos tuvieron que cortar sus comercios con ambos lados para evitar ser arrastrados a la guerra. Y ahora que ya no tenían negocios con los humanos y los demonios vivían en la pobreza, fue cuando escucharon que la sacerdotisa de otro mundo y sus hijos traerían la destrucción al mundo. Por eso, decidieron acabar con ella antes de que tenga todos los hijos del rey demonio. De esa manera, su país y su familia estarían a salvo, por lo que planeaban entregarla a los humanos para que la ejecutaran. Mientras Akari escuchaba estas cínicas palabras, sus pequeños habían llegado al lugar en donde estaban, montados en el lomo de la bestia demonio, a quien le agradecieron por haberlos llevado hasta la puerta de la frontera entre los reinos de los elfos y los enanos. Cuando los niños se bajaron de la criatura, por pura casualidad, su padre apareció delante de ellos. Él, al verlos, les preguntó a los pequeños qué hacían en un lugar tan lejos de casa. Albert también llegó al mismo lugar que Gran y los niños, pues el héroe tenía un pésimo sentido de la ubicación y se perdió. Bajo el suelo, en la ciudad subterránea, Akari reconoció las voces de sus hijos, quienes estaban llamándola a gritos
gritos desde la entrada de la ciudad. Las hermanas del elfo y el enano se asustaron al escuchar las voces, ya que eran las voces de los catalizadores de la destrucción. Akari corrigió a las chicas y les dijo que ellos no eran eso, pero que sí eran sus hijos, y ellos eran lo más importante para ella. Los niños bajaron a la ciudad usando una escalera, y cuando se reunieron con su madre, los 4 la abrazaron con todas sus fuerzas. Kat abrazó más fuerte a su mamá y le dijo que se alegraba mucho de verlo otra vez. Esta reunión familiar estaba haciendo dudar a Ancient y Soldat sobre lo que habían escuchado de los hijos del gran rey demonio, pero aún así dijeron que no podían dejar que se la llevaran, y justo cuando iban a decir algo más, la ciudad subterránea se llenó con los gritos del ejército del rey humano, quien estaba listo para iniciar un ataque. Hasta aquí el resumen. Quisiera abarcar más de un tomo del manga en cada video, pero me tomaría más tiempo, así que por el momento seguiré subiendo un video por tomo. Les recuerdo que en la descripción y en el primer comentario les dejaré la lista de reproducción de esta historia, la cual se actualizará cada semana. Muchas gracias a todos mis amics especiales y super amics por todo su apoyo al canal, y también a todos mis amics que han llegado hasta el final del video. Les mando un saludo con mucho cariño. Los quiero mucho y quiero verlos a todos en el próximo spoiler.